Muy buenas noches, amada iglesia, hermanos. Un jueves más conectados acá con ustedes, compartiendo la palabra, acá con Alberto y con Andrés. Saluden. Amén. Dios lo bendiga. Dale. Amén. Dios lo bendiga. Buenas tardes. Tanto tiempo. Hoy me toca estar en lugar del hermano Alejandro, que no está visitando a su hijo en Tandil, y damos gracias a Dios porque podemos compartir una vez más la maravillosa y gloriosa palabra del Señor. Así es. Sí, yo también estoy agradecido. Hoy estamos en el día miércoles, nosotros estamos grabando un día antes el programa para emitirlo en el horario que corresponde, así que gracias a Dios por todo y que esto pueda ser de mucha bendición para todos. Amén. Así es. Antes de arrancar, oramos, Andrés. Amén, cómo no. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el don de la vida, por la salvación, por Jesús nuestro Señor y por el privilegio de poder compartir hoy tu palabra. Permite que, a más allá de poder compartirla, nosotros podamos vivirla cada día. Señor, que anhelemos en lo más profundo de nuestro corazón amar y guardar tus mandamientos para ponerlo por obra en cada área de nuestra vida. Que esto también sea el anhelo de todos aquellos que hoy participan también en el programa, para que todo lo que uno pueda hacer y decir honre y glorifique tu nombre. Así es. Amén. 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 Qué bendición. Así es. Gracias. Bueno, Jesús. vamos a ir arrancando. Como siempre, Albert, nos hace un resumen de Sí, lo que estuvimos viendo. El programa anterior vimos 2 puntos. El primer punto que vimos es que los siervos responsables tienen en cuenta la eternidad. Y usamos una parábola de Lucas 16, del 1 al 13, donde Jesús les enseñó a los discípulos, a través de una historia, de un siervo que utilizó los recursos que tenía a su mano, que era lo que él administraba para congraciarse con las personas, porque iba a perder su puesto. Entonces utilizó lo que tenía para el futuro. Y entonces Jesús, tomando ese ejemplo de esa persona, les enseñó, o nos enseñó a nosotros también, que debemos utilizar las cosas, los recursos, los bienes materiales, con la mirada puesta en la eternidad, con el propósito de ganar almas, ¿no? De hacer tesoros en el cielo. Que todo lo que tenemos aquí en la tierra lo podamos usar para bendecir a otros. Jesús dijo que en ese sentido los hijos de las tinieblas a veces son más sagaces que los hijos de la luz, porque los hijos de las tinieblas usan lo que tienen para asegurarse el futuro. Y nuestro futuro no está acá, Está en el cielo. está en la eternidad. Por eso tenemos que tener la mirada puesta en la eternidad. Nosotros somos seres eternos que vamos camino a la eternidad. Amén. Por lo tanto, todo lo que hagamos aquí va a repercutir en la eternidad, para mayor o para menor, para ganancia o para pérdida. Entonces, es importante que todo lo que tenemos, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra familia, todas las cosas que Dios nos ha dado a cada uno, porque a cada uno nos ha dado los recursos, también los dones, los talentos, todo lo que tengamos, que lo podamos utilizar para extensión del reino de Dios, ¿sí? Para ganar almas y para bendecir a las personas. Ese es el punto número 2. Y también el tercer punto que vimos a través de otra parábola, en Lucas 19, del 11 al 27, que los siervos responsables trabajan sin desmayar. O sea que tenemos que tomar conciencia de que nuestro trabajo tiene que ser arduo para el Señor, que lo tenemos que tomar con responsabilidad, porque un día nuestro trabajo va a ser premiado por el Señor. Y en esta historia que el Señor contó, aparecen 3 siervos, que le fue dado una cantidad de dinero para que trabajen con ese dinero, y luego, cuando el Señor volviera, porque se había ido lejos, tenían que rendir cuenta. 2 rindieron cuenta de su trabajo, produjeron y fueron alabados por el Señor. De la misma manera, aunque las cantidades eran diferentes, el trabajo que hicieron fue el mismo, lo hicieron con esfuerzo, con esmero, y entonces fueron felicitados. Pero hubo un tercer siervo que fue negligente, que dijo: mi señor tarda en venir, comenzó a comer, a beber, a emborracharse, a maltratar a sus consiervos, y vino el Señor en el momento que no lo pensaba. Y entonces, cuando tuvo que rendir cuenta, se excusó acusándolo al Señor de malo, acusándolo al Señor de que era injusto, y que entonces por ese motivo había escondido lo que el Señor le había dado y no había producido nada. Y ese siervo recibió una dura reprensión, un castigo.
Entonces podemos, con esta parábola el Señor nos enseñó en el programa anterior a ser diligente y a tomarnos con responsabilidad todo lo que hacemos, como los apóstoles se dedicaron sin desmayar a servir al Señor hasta el último día de sus vidas, como los primeros cristianos vivían para el Señor, dedicados, completamente consagrados. Como decías, Alberto, en charlas que estuvimos anteriores, ¿no? Incondicionalmente. O sea, exacto. La predisposición y el ánimo voluntario es tan grande que procede de un espíritu que gobierna un ser y que te lleva a servir de esa manera. Exactamente. Por eso creo que ahora el tema que viene... El tema que viene es ¿cuál? Los siervos responsables sirven sin límites. Sin límites. Y yo no solamente sin desmayar, claro, sino que no medimos el límite. Los límites. Bueno, creo que no especulamos. Claro, la Biblia da muchos ejemplos y conocemos siervos que han vivido de esta misma manera y han dejado testimonio y cómo Dios ha acompañado y respaldado esa incondicionalidad, ¿no? Así es. Así que bueno, hermanos, como siempre decimos, ahí Biblia en mano, lapicera para anotar los versículos, así que atentos para poder disfrutar, ¿no?, lo que el Señor nos va a hablar hoy. Amén. ¿Vamos, Andrés? Sí, dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver del campo, luego dice, pasa, siéntate a la mesa? O sea, es una pregunta que uno se puede hacer si un siervo, que en este caso la palabra sería esclavo. El esclavo era una persona que no tenía derecho a nada, y hablábamos con Alberto y ayer, con Juan esto, de que tenían tan incorporado la esclavitud o el hecho de ser siervos en aquel tiempo, en el imperio, bajo el Imperio Romano, que las 2/3 partes de la gente que vivía en Roma eran siervos, eran esclavos. Entonces, era como que un siervo o un esclavo no tenía derecho sobre, ningún tipo de derecho. El amo tenía todo el derecho. En ese tiempo no hay las leyes que existen hoy. No tenía límites. Claro. O sea, no tenía tiempos, vacaciones, ningún tipo de... Era sin límite. O mismo si tenía que quitarle la vida, podía hacerlo con libertad. La vida del amo, del esclavo le pertenecía al amo. Claro. Por lo tanto, no estaba a las 365 días del año, a las 24 horas del día. Así. Como farmacia de turno. Porque yo digo, antes de leer esto, es bueno entender este concepto, que quizás hoy nosotros, con el tema de los derechos humanos y un montón de leyes que hoy han neutralizado totalmente el concepto. Sí, hoy el concepto de esclavo prácticamente... o sea, lo conocemos históricamente, sí, pero prácticamente, por lo menos nosotros acá, tal vez haya países hoy en día quizás que existe la esclavitud, pero prácticamente y oficialmente casi en ningún lado. Exactamente, y que si llegara a ser que ha pasado de que han esclavizado personas, las personas saben que tienen derecho y lo hacen valer, lo denuncian y todo eso. Y actúa la autoridad. Claro, y en el tiempo aquel, si uno denunciaba al amo o algo, el amo tenía derecho a matarte, nadie iba a reclamar nada, nadie... Todo lo contrario. Claro. Y cuando se escapaba el esclavo, si lo encontraban, lo mataban. Tenemos el caso de Filemón, ¿no? Que fue preso. Que fue preso. Porque los esclavos no tenían ningún derecho. Ningún derecho. Bueno, y que Pablo intercede, así que es para que más o menos entremos en contexto. Y sigue diciendo, vuelvo a lo mismo, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver él del campo, luego dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sirve hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? Esto es lo que realmente acontecía. Qué cosa, ¿no? Esto nos hace ver la condición del esclavo, la condición del siervo. Él siempre estaba dispuesto a servir. Y después que pasaba todo lo que su amo quería, recién ahí, y se quedaba comía él. Qué cosa, ¿no? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os se ha dicho y ordenado, decid, siervo inútil somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. San Lucas 17, del verso 7 al 10. Es medio chocante esta idea hoy en día, ¿no? Claro. Para la cultura que tenemos nosotros. Esto de que no tenés ningún derecho. Bueno, pero en este caso vamos a por ahí nosotros darle el sentido espiritual. El sentido espiritual, claro. La persona que fue perdonada por Dios, la persona que pudo, a través de esa revelación de lo que Cristo hizo por uno, verse perdonado, ver perdonado su pecado, se siente tan agradecido que sirve a Dios por gratitud por lo que Él hizo.
Él me perdonó mis pecados. Bueno, nosotros vimos, cuando vimos en Isaías, Sí. el esclavo por amor. Claro. O sea, nosotros, pero por más que seamos esclavos por amor, no dejamos de ser esclavos. Claro. O sea, éramos esclavos del pecado, del mundo, Ujú. del enemigo. Hoy hemos sido libertados, Amén. pero hemos sido comprados por precio. Amén. Le pertenecemos al Señor. Amén. No es que estamos libres, no somos libres trabajadores, no somos cuenta propista, sino que tenemos un Señor. Y esta parábola enfatiza eso, ¿no? Que tenemos que servir a un Señor y que no podemos ponerle límites ni medidas a lo que le ofrecemos al amo. Amén. Porque no se lo estamos ofreciendo a cualquiera, se lo estamos ofreciendo al dueño de nuestra vida. Amén. Y a diferencia de esto es porque lo hacemos por amor, ¿no? Tuvimos esa revelación que decía Andrés de la perdón de pecado Bueno, y ahora lo ahí hacemos. cambia, porque ya te digo, si vos lo mirás esto parece un ogro, qué desconsiderado. Pero también convengamos algo, Alberto, que hay incluso en muchas iglesias que enseñan que nosotros somos hijos. Que esta palabra siervo y esclavo, no, somos hijos. Y es cierto que somos hijos. Por supuesto, pero no dejamos de descartar. O sea, esto no se puede descartar. Acá No. hay un principio espiritual. Porque acá hay una madurez. Claro. O sea, yo nací en mi casa como hijo, Ujú. pero si después voy a servir a mi padre, ya paso de ser hijo a ser servidor de mi padre. Claro. Ya es distinto Ujú. el trato. Sí. ¿No? Nosotros lo hablamos con Claro. Alejandro. Ujú. Yo le explicaba que mi papá era mi papá en casa, pero mi papá era el gerente del banco y yo vivía en casa, pero entraba al banco. Claro. Pero en el banco no podía tener el trato con mi papá Como que tenía estaba en en casa, casa, porque claro. en casa era hijo, Claro. pero ahí no. Entonces tenía que respetar el lugar, no podía. Ujú. Y me decía, si es tu papá, no, pero en ese caso dejaba de ser mi papá para ser el gerente del banco. Claro. Entonces Dios es nuestro Padre, Amén. pero también es nuestro amo. Por supuesto. Entonces las dos cosas, es una tensión, ¿no? Porque el Evangelio va entre dos extremos. Ahora, qué lindo Así en esto que vos estás diciendo es clarificante, pero qué lindo es agregarle San Juan de 16, ¿no? Sí, De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Y en eso que Él ha dado, hoy yo, entendiéndolo plenamente, me debo a Él. esa es la gracia que actúa en nosotros. Amén, amén. Porque la gracia nos enseña a eso, a vivir para el Señor. O sea, ¿no? Produce en nosotros la vida nueva, como vos decías, produce el querer como el hacer. Amén. Porque Pablo, él perdió todo, pero no lo perdió obligatoriamente. Dice, lo dejé, Sí. lo perdí voluntariamente, Amén, amén. para hallar a Cristo. Cristo. Todo lo que yo era, Amén. lo dejó de lado. Gloria a Así Dios, es. qué hermoso. Por medio de esta pequeña parábola, nuestro Señor estaba enseñando a sus discípulos que nuestro servicio para con Dios no debe ser medido ni limitado. Cuando un esclavo regresaba del campo cansado y hambriento después de un día de trabajo, podría pensar que ya había terminado su responsabilidad, que ya no era más siervo y que podía disfrutar de la comida de su amo. Pero el amo le pide que le prepare la cena para él y luego se ocupe de su propia comida. Acá, por ejemplo, donde dice, ¿no?, que el servicio a Dios no tiene que ser medido ni limitado, a veces pasa, ¿no?, que cuando uno escucha o uno hace, ¿no?, que di una ayuda, es como que ya está, ya cumplí Claro. el reto del día, ¿no? Claro. Y como que ya Cumplí está. mi horario. Tal cual. Es como los empleados, ¿no? O fui a la reunión y ya, Te ya va cumplí. al supermercado y la cajera cumplió el horario Chao. y se levanta y se Claro, va. claro. Y estás en la cola y te dicen, no, caja cerrada. Ya está. Pase por la otra. Y se fue, porque cumplió su horario. No dice, uy, bueno, voy a atender a toda esta buena gente que está haciendo acá la cola y después me voy a mi casa. No, porque tiene un límite. Y convengamos algo, Alberto, pasan todos los órdenes. ¿eh? Está bien. O sea, en todos los negocios. Ojo, y es normal, porque Claro. lógicamente el contrato de trabajo tiene sus límites. Claro. Pero en el caso nuestro, nosotros tenemos un contrato de trabajo. Es a tiempo y fuera de tiempo, o sea, ¿no? Ajá, sí, claro. Somos esclavos por amor. Claro, claro. Entonces, todo lo que el Señor nos pida, ¿qué vamos a hacer? Ahí están los límites. ¿No? Ahí cuando yo empiezo a especular y a medir a ver si el servicio a Dios me perjudica o me complica, entonces ya estoy con una mentalidad de empleado y no con una mentalidad de siervo. Sí, cierto. Jesús le estaba formando a ellos la mentalidad Ahora, de siervo. qué difícil para el mundo natural es encajar. O sea, si no nace de nuevo, este principio no se entiende. No. No porque el mundo lo hace por la fuerza. Claro, claro. Entonces, O por conveniencia, sí, o por no, por la distintos fuerza. motivos, claro. El esclavo en el mundo es por la fuerza. Claro. Porque el esclavo en el mundo que se puede liberar, raja. Y vive por su cuenta. Porque es obligado.
Entonces, tomado con las palabras naturales, esto es como que estamos a favor de la esclavitud y como que estamos a favor de verduguear a la gente, oprimir a la gente, sacarle, provecho, quitarle los derechos. claro. O sea, nada que ver. Jesús no estaba hablando de eso. Jesús está tomando un ejemplo de la vida diaria que vivía él todos los días. Le dice, miren, cuando un esclavo vuelve, él no está calificando si está bien o está mal, ¿verdad? Él está enseñando un ejemplo. Como hoy decimos, vieron que el colectivero cuando llega a la parada frena. Bueno, no decimos si está bien, es su oficio, es lo que pasa. En esa época pasaba esto. Entonces Jesús toma como todos los ejemplos que usaba de la vida diaria y lo aplica a los discípulos, ¿eh? Para Amén. enseñarnos a formar nuestra mentalidad. Amén, ¿no? amén. Entonces Jesucristo pregunta, ¿le debe algo el amo al siervo porque le preparó la comida? Por supuesto que no. No. Porque todavía sigue siendo siervo. ¿Está obligado el amo a darle gracias al siervo porque le sirvió? De ninguna manera. Porque esa era su obligación. O sea, la obligación del siervo era atender a su amo. Sea lo que fuere. O sea, esa es la otra Vivía parte. para eso. Claro. Y luego el Señor le aplica esta historia a los discípulos, ¿no? Mostrando que ellos también debían servir a Dios sin esperar nada a cambio, porque esa era su obligación. Bueno, y a veces nosotros fomentamos la cultura del mundo, de los hermanos. Decimos, hermano, sirva porque viene algo, porque Dios te va a dar algo. Y eso es equivocado, porque no es el concepto que Jesús quería ponerle en la mente a Dios. Por supuesto. Porque el que sirve por interés tiene límites. Claro. Cualquier servicio que vos hagas interesadamente tiene un límite. Si es por un salario, bueno, va a llegar, o si es por una comodidad, o si es por algo. En cambio, el servicio desinteresado es sin límite. Es el límite. Y lo que Dios quiere es que tengamos un corazón desinteresado. Amén. No debemos fomentar en los hermanos la cultura de que hace para que Dios te dé. No. Ahora, convengamos algo, Alberto. Hay iglesias, o sea, que al transversar la palabra del Señor, como ser, el otro día me contaba alguien, ayer, que iba a una iglesia y que enfermó la tía, que también iba, y le dice, pero eso es porque vos no pusiste Plata. plata. O sea, qué alteración de valores y qué distorsionado de lo que la palabra de Dios dice. Bueno, pero ¿sabés por qué, Andrés? Porque vamos a la ley, vamos a la carne. Claro. La ley es lo que vos haces, tenés mérito. Claro. Por ella vivirás, ¿Viste? ¿no? Nosotros no estamos por la ley, estamos por la gracia. Por la gracia. Entonces, como todo lo que hemos recibido fue gratis, no podemos comprar nada. O sea, nada tiene mérito. Nosotros no tenemos ningún mérito delante de Dios. Porque lo que nosotros Pero merecíamos, declara la palabra. Andrés, lo que Amén. nosotros merecíamos es la La condenación. condenación. Nada más. Y que el texto Pablo cuando escribe a los Efesios, ¿no? Por gracia sois salvo, por medio de la... Y esto no es de vosotros. No es porque- nuestro. Claro. Todo es de Dios. Amén. Entonces, lo que Jesús estaba enseñándoles es la gracia. Amén. Y hoy, como el hombre natural no vive en la gracia, vive en la ley, muchas veces transferimos eso a la Exactamente. iglesia. Y caen en distintos tipos de errores, porque ese es uno de los errores. Uno. Hay otros. Sí, hay claro, muchos. claro. Pero siempre el error es basarme en mi esfuerzo, Exactamente. Ahí es donde sí. en es lo verdad. que yo consigo, Sí, y no es no así. en lo que Dios me da. Acá la vida del esclavo dependía del amo, porque como Juan dijo, si el amo quería vivía y si el amo no quería no vivía más. Por lo tanto, su vida dependía totalmente del amo. Su familia no era de él, su esposa era del amo, los hijos eran del amo, él no tenía nada. Entonces, nos cuesta vivir así, pero eso es lo que Dios quiere Amén. que nos entreguemos. Amén. Que nos cuesta, como hablábamos ayer, salir de lo terrenal, ¿no? Del sistema de pensamientos que tenemos de este mundo para entrar en este. Este es un pensamiento espiritual, Amén. celestial. Sí, sí. Y tiene que nuestra mente ceder a nuestra lógica humana de buscar reconocimiento y buscar beneficio y tratar de andar negociando. Eso lo tenemos que desechar. Si no morimos a eso, Chao. vamos a ser trabajadores, ¿no? Y el trabajador llega al horario y Cumplió, ya está. Que a veces pasa, ¿no? Cuando a veces uno se encuentra con una persona que se apartó del camino y cuando te pones a hablar dice, no, porque yo hice tanto para la iglesia, Sí. serví Y no me tanto reconocieron y no me nada. reconocieron, o no recibí nada, o cuando tuve un problema no me visitaron. bueno, Vemos de vuelta, ¿no? Ahí ese, de vuelta el mismo
pensamiento Pensamiento. natural. Bueno. Es muy natural, ¿eh? Claro. Ahora vamos a la explicación, porque Vamos. ahí viene, ¿no? Dice, nosotros éramos, ¿cuál era el estado? Esclavos, Esclavos. ¿de qué? Del pecado. Hemos sido comprados por un precio. Pedro dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 al 19. Rescatados, ¿eh? Eh. Quiere decir que estábamos vendidos al pecado. Y Pablo enseña, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 18. Y estamos llamados a presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Romanos 12, 1. Este es nuestro verdadero culto, presentarnos cada día delante de Dios como se presentaban los corderos y se quemaban completamente en ofrenda a Dios. Muy importante. Amén, sí, Todo. todo. No quedaba nada. Ofrenda Claro. completa. Ujú. Y no era el cordero por el pecado. Era el holocausto. El holocausto, amén. O sea, cuando un hombre o una mujer tomaba un cordero, ponía su mano sobre el cordero se quemaba completamente, eso significaba... El sustituto. Claro, que Claro. ese cordero, así como se quemaba y subía El humo. y no quedaba nada, Claro. su vida era completamente del Señor. Era una figura. Qué tremendo, hermoso ejemplo, ¿no? Los corderos que se presentaban como ofrenda de consagración se quemaban completos. No sobraba nada, eran todos para Dios. Y eso es lo que estaba enseñándole Jesús a sus seguidores. Nosotros no somos más nuestro, ahora tenemos un amo, Dios, ¿no? Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Qué hermoso texto. Sí. Segunda de Esto Corintios no 5:15. es hoy popular, ni agradable, ni políticamente correcto. No, no. Pero es la verdad de Jesucristo. Amén. Y Segunda de Corintios 5:15, perdón. Nosotros nos tenemos que manejar por lo que dice Jesús y no por lo que dice el Tal mundo. cual, justo creo que fue hace unos días atrás, estaba justo con la radio y estaba sintonizando, buscando justo una radio cristiana y encontré una que estaba hablando y eran testimonios, ¿no? Y los testimonios eran así, no, porque desde que hice un pacto con Dios, Dios me dio el coche que quería. Y al rato pasaba. Sí, yo me llamo fulano, hice un pacto con Dios y recibí el terreno. Y así era, todo terrenal, ¿viste? Y comparo lo que estamos justo ahora leyendo, ¿no? Y hablando que totalmente diferente ese pensamiento, o un mismo, ¿no? Como uno busca a Dios por un beneficio. Juancito, ese pensamiento atrae gente, Mm. pero no atrae gente que viva para Dios. Sí, Atrae ¿no? gente Para que el viene a Dios para obtener un beneficio. Claro. Como la gente se fue por los panes y por los peces detrás de Jesús. Gloria a Dios que Jesús lo paró en seco y le dijo, no. Así no es. Si hoy estuviera Jesús predicando, le diría, no, ustedes no, están equivocados. Busquen primero la vida eterna. Sí. La vida eterna. El reino de Dios, su justicia. La vida Todo, eterna, sí, la claro. relación con Dios. Ah. Primero Dios. Amén. Ahí dice el orden, ¿no? Así Sí. es. Entonces, el orden es el siguiente. Primero Dios, después nosotros. Amén. Amén. Amén, hermano. ¿O no amén? Amén, amén. Claro, porque ahí enseguida queremos pasar Sí. al frente, ¿no? Y viene la pregunta, ¿no? ¿Tenemos esta forma de pensar? Deberíamos Y tenerlo. claro. La palabra El que de Dios. El que nació de nuevo, yo creo que lo lleva, el mismo espíritu que Bueno, mora. por eso Jesús dijo, cuando una persona a ustedes le predican y nace de nuevo, lo primero que tienen que hacer es bautizarla y después enseñarle todas las cosas que yo os he mandado, que es lo que no se hace hoy. Enseñar todas las palabras de todas las Jesús, palabras. no alguna. Ajá. No, Cristo te bendice, Cristo te sana, tomamos el tanque de Betesda, la multiplicación de los panes, Todo. el agua en vino, todo lo que nos conviene, ¿no? Y no tomamos esta palabra, que nos dicen claramente que nosotros tenemos que tener nuestra vida totalmente dedicada a Dios. Amén. Tal Amén. cual. Aún mismo cuando las oraciones no son respondidas también. También. ¿No? Porque eso demanda también digamos, una consagración a Dios, porque muchas veces pasa, ¿no? Que oramos, hacemos esto y no responde. Parece que Dios, que estamos como acostumbrados a eso rápido, ¿no? Que Dios responda rápido y si no, parece que no Bueno, es para pero mí. Santiago dice, pedid y no recibid porque pedís mal para gastar en vuestro propio deleite. Ujú. Entonces también tengo que ver
el motor de El mis motor. oraciones. Amén. Bueno, y dice, esa era la forma de pensar de cualquier esclavo en la época de Jesús. Por eso Pablo, en Romanos 12, luego de decirles que se dedican completamente a Dios, le dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Es decir, que tenían que cambiar su manera de pensar primero, para luego poder hacer la voluntad perfecta de Dios y de esa manera ser agradables al Señor. Es que si nuestra mente no es renovada, el hombre natural también, la mayoría de los hombres conocen la voluntad de Dios. Por eso cuando ven a un cristiano que hace algo Lo corrigen. claro, que no está bien, Ellos viven cualquiera, pero te corrigen. pero Ese ¿por qué? Porque en su mente renovada ellos conocen la voluntad de Dios, pero no es ni buena, ni agradable, ni perfecta. Esa es la diferencia. Claro. Una cosa es que yo diga, este reglamento dice tal cosa, y que diga, qué bueno, qué lindo, lo voy a cumplir, o que diga, qué desgracia, no puede ser, lo tengo que cumplir, pero no estoy de acuerdo. Son Claro. dos maneras diferentes de ver la misma. Y de encarar las Entonces cosas. así ve el mundo la ley de Dios. Es mala, es cortante, te quita los derechos, no te deja vivir, no te da felicidad, te roba las mejores cosas. Así ve el mundo la voluntad de Dios. La conoce, pero no la quiere hacer, porque no es ni buena, ni agradable, ni perfecta. Entonces, cuando empezamos a tomar las cosas de Dios y empiezan a resultarnos buenas, agradables y perfectas, quiere decir que nuestra mente está empezando a cambiar. Gloria Amén. a Dios. ¿no? Así Amén. es. Amén. Y dice, cuando hayas hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. La palabra que se traduce inútil significa sin necesidad. Esto quiere decir que nadie nos debe nada. Hicimos solamente lo que teníamos que hacer. Incluso las recompensas que recibimos del Señor son por pura gracia. Él no nos debe nada, porque nosotros tan solo hemos cumplido nuestro deber. Qué importante la explicación de este término, ¿no? Porque Amén. inútil parece como que no sirve para nada. Hoy Descalificativo. Sí, en nuestro castellano ordinario, Argentino. argentino, esa palabra mayormente lo usamos de una manera despectiva, Depreciativa. claro, a una persona que no es eficiente. Sin embargo, acá Acá- quiere decir alguien que hizo solamente lo que tenía Lo que que hacer. tenía que hacer. Amén. ¿Pensamos alguna vez que por haber hecho la voluntad de Dios merecemos un premio? Eso no es así. Esa es nuestra obligación. Y solo podemos decir que somos siervos inútiles cuando hayamos hecho todo lo que teníamos que hacer. Gloria a Dios por esa palabra, ¿no? Así es. O sea, que el Señor nos permite servir y lo que podamos hacer debemos hacer, todo lo que esté a nuestro alcance. Y no obstante eso, si llegáramos a hacer todo lo que nosotros creemos que podíamos haber hecho y lo hicimos, esa palabra debe seguir siendo considerada, porque siempre va a haber cosas para hacer en el camino Y no del tenemos Señor. mérito. Amén. Hicimos lo que teníamos que hacer. Amén. Si llegamos al cielo y el Señor no nos diera nada por nuestro servicio, ¿estaría mal? Y algunos van a hacer un piquete. No, Señor, tenga misericordia. Son billetes. Acá, Van a querer hacer un piquete. Gracias a Dios que cuando pasemos para el cielo ya no queda nada de lo terrenal, ¿no? Nada, si no prendemos fuego ahí las gomas. Si no, enseguida que cortamos la calle de oro. nuestro servicio debe ser por amor y no por recompensa. ¿Me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, San Juan 21:16. Palabra tremenda. Por eso Pedro escribió muchos años después, ruego a los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 3. Porque él era siervo inútil, por eso puede dejar escribiendo estas cosas, ¿no? Pero primero había pasado un proceso. Y él estuvo entre los 12 que disputaban quién era el mayor Sí, en un tiempo. sí, sí. Pero bueno, el Espíritu Santo lo cambió. ¿Cómo Amén. nos está cambiando a nosotros? Amén, amén. Gloria a Dios por eso. En ese trato que Pedro tuvo con Jesús, ¿no? Ese último encuentro, ¿me amas? ¿No? Y el último, ¿me amas? Porque Pedro primero no alcanzaba a comprender, creyendo que esa palabra
amar era amor fileo, ¿no? Sí, el amor Y natural. natural. Y Jesús le estaba hablando del amor espiritual. Y creo que en la tercera a él se le despierta eso, ¿no? Sí. Y ahí es donde hay un cambio tan profundo en él. Pero creo yo que después de todo el proceso y de la demostración del testimonio de Pedro, ya cuando escribe en 1 de Pedro capítulo 5, verso 1 al 3, él tiene autoridad espiritual para hablar de esto. Y por eso el primer versículo dice lo que dice y es fuerte, ¿no? Pero él había visto a Jesús, él había defraudado a Jesús, él había visto a Jesús resucitado, él había visto a Jesús ascendiendo al cielo y él había creído en la promesa de que Cristo volvería. Todo eso le daba esa autoridad. Por eso, ¿no? el Evangelio es experiencia, no Amén, es teoría. Claro, ahí es una está, experiencia. es maravilloso. Pedro estaba viviendo a Cristo. Amén. Acá el Pedro es el Pedro nuevo. El verdadero Pedro, ¿no? El Pedro que Cristo esperaba, Exacto. esa roca, ¿no? Pablo también pensaba así. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dice 1 Corintios capítulo 9, versos 16 y 17. O sea, que la recompensa al servicio de Pablo vendría no porque lo merecía, sino por haber servido de buena voluntad. Porque él reconocía que si lo hacía de mala gana, igual lo tenía que hacer, pero no recibiría recompensa. Importante. ¿Sí? Qué lindo cuando el trabajo del verdadero Hijo de Dios es recompensado, pero hay una condición. Cuando lo hacemos, claro, de buena voluntad. De buena voluntad, con un corazón y con una predisposición y un ánimo voluntario, como nos enseña la palabra de Dios. De lo contrario, tengamos cuidado con esto, ¿no? Porque ha pasado que se ha trabajado en lugares y se ha invitado, pero muchas veces también se ha impuesto a la gente y el trabajo es por amor. Si no, no hay recompensa. No. Qué bueno que entendamos eso. Hermanos, siervo, dejemos que la palabra de Dios nos cambie y por el Espíritu Santo se pueda formar en nosotros la mente de Cristo. Cristo sirvió a Dios con ánimo pronto, con eterna dedicación y no se guardó nada, nada para él, sino que lo entregó completo hasta la última gota de sangre. Gloria a Dios, porque mediante eso los que nacen de nuevo nacen con un espíritu correcto y hay que enseñarle la palabra para incrementar en esa fe naciente estos valores espirituales. Amén. Muy bien. Bueno, qué bueno este punto, ¿no? Muy interesante. Gloria a Ahora Dios. vamos a pasar Al quinto quinto Lucas. Amén. Los siervos responsables saben perdonar. Así es. Estas son otros los requisitos, ¿no? Que para servir a Dios nosotros tenemos que estar a cuenta. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es tremendo esto, Alberto. San Mateo, capítulo 18, verso 21 al 35. Y esto lo dijo Jesús. Sí. Qué tremendo, ¿no?
Así es. Esto nos compromete, hermano. Hemos nacido de nuevo, hemos sido perdonados, tenemos la capacidad para perdonar. No podemos negar, porque nosotros... Y ojo, que Jesús dijo que no quiso perdonar, no que no pudo. No, claro. Ahí está. No quiso. O sea, poder podía, pero no lo quiso hacer. Ahora, fíjese que acá su amo, el enojo de él fue, ¿cómo yo te perdoné? Y yo digo, wow, que el Señor no diga eso por nosotros porque no pudimos perdonar a alguien, por favor, porque nosotros en Cristo fuimos perdonados. Su sangre se derramó y el amor de Dios nos alcanzó por medio de esa sangre. ¿Cómo nosotros no vamos, no? Porque muchas veces no nos pasa, ¿no? Que a mí un tipo me ha pasado, ¿no? Que uno dice, no, yo estoy bien con Dios, pero con mi prójimo no tengo, claro. Tengo ahí bueno, por cosas eso como que Jesús estorban. los estaba discipulando a los apóstoles, les estaba enseñando una manera de vivir en victoria. Y es así. Aquí tenemos una enseñanza del Señor Jesucristo respecto del perdón. La palabra fue dicha por causa de lo que preguntó Pedro. ¿Cuántas veces había de perdonar a su hermano que peque contra él? Y él mismo contestó y puso límite muy grande en sus propios pensamientos. 7 veces, dijo, o sea, tirando un número, ¿no? Y diciendo, esto es mucho. Pero el Señor lo corrigió rápidamente, diciéndole que la cantidad debía ser 70 veces 7, es decir, siempre. Y luego relató la historia para explicar lo que quería decir. La palabra se refiere a un rey que quería arreglar cuentas, ¿no? Descubrió que uno de los siervos le debía 10.000 talentos, una cantidad grandísima. Un talento era cerca de 25 kilos de oro. O sea, era imposible pagar esa deuda. Como el siervo no podía pagar su deuda, el rey lo sentenció a ser vendido como esclavo, él y su familia. Pero el siervo le rogó a su señor y éste fue movido a misericordia y le perdonó toda la deuda. Gloria a Dios, fue lo que el Señor hizo con nosotros. No toma en cuenta nuestro pecado, puede decir 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas Pasaron. dice que Él la tira todo al fondo del mar para no acordarse más. Gloria a Dios. Este es hermoso cuadro del perdón de Dios que nos ha dado a nosotros, que estábamos vendidos al pecado y nunca podríamos haber pagado la deuda. Gloria a Dios, ¿no? Pero Dios nos las perdonó por su grande misericordia. Y ojo que Dios nos perdonó porque Él pagó la deuda, no es que la anuló, sino que se hizo cargo de la deuda por medio de Cristo. Amén. O sea, nos reemplazó a nosotros. Porque acá cuando el rey le dice te perdono, ¿qué está haciendo? Se está haciendo cargo de la deuda. Claro. O sea, si vos me debes 1.000 pesos y yo digo te perdono, ¿quién se hace cargo de los 1.000 pesos? Yo. O sea, el rey se hizo cargo de la deuda. Que eso es lo que Dios hizo. No es que te perdono porque no pasa nada. Claro. No. Alguien tenía que pagar la deuda. Y la pagó Cristo. Amén. Así Amén. es. Por eso, fíjese que el ejemplo que da Jesús es que este hombre le debía 10.000 talentos. Sí. Era una locura. Millones y millones de pesos. Claro. Sí, no, impagable, era impagable. No, impagable. Un talento eran años de trabajo. Claro. Imagínate, 10.000. Pero la historia sigue. Este siervo salió perdonado y encontró a uno que le debía a él. Este consiervo le debía una pequeña suma de dinero, o sea, 100 denarios, que eran 3 meses del pago de un obrero. Comparado con los otros, nada. No, nada, obvio. Pero este deudor le implora que le dé tiempo para pagar la deuda. Entonces el siervo, que fue perdonado por el rey, lo echó en prisión y no mostró la más mínima misericordia con su deudor. Cuando los otros siervos vieron lo sucedido, se entristecieron y fueron a contarle al rey lo sucedido. Y entonces el rey se enojó mucho y le ordenó al siervo malo pagar todo lo que debía y lo entregó a los carceleros. Volvió a como estaba al principio. Sí, y en este caso ya, porque la primera propuesta era que lo iban a vender como esclavo, Sí. pero en este caso ya cayó en presión, ya Sí, queda, sí. ¿no? La explicación de la parábola es clara. El siervo que recibe misericordia y perdón de parte de Dios debe mostrarse misericordioso y perdonador con su hermano. Gloria a Dios. Yo Amén. recuerdo, hermanos, cuando leo esto, que siendo chico, alguna vez mi papá me supo llevar a hogares donde había problemas, ¿no? Entre hermanos varones o mujeres. Yo no entendía mucho, pero yo veía que escuchaba que se empezaban a hablar y a veces por ahí levantaban un poco la voz por la falta de acuerdo,
Pero después cuando entraban estas cosas por medio de la palabra de Dios que mi padre le explicaba, se terminaban las disputas, claro, se le caían los argumentos, terminaban abrazados, llorando. Qué lindo. Y claro, pero la obra es de Cristo, no Sí, es nuestra. sí. Y es la palabra. Y es la palabra, amén. Que hace la obra. Así es. Cuando hay un corazón Dispuesto, ¿no? dispuesto. Amén, gloria a Dios. Como siervos. Sí, como siervos de Dios siempre vamos a ser objeto de ofensas de parte de otros, de nuestros hermanos, como también así lo hacemos nosotros con otros. Pero debemos siempre tener un corazón perdonador, siempre dispuesto a recibir la disculpa del hermano que nos ha ofendido y ser amplios en perdonar. De esa forma tendremos un ministerio fructífero para Dios. Perdonar 70 veces 7 siempre parece demasiado, pero si lo vemos a la luz de lo que Dios nos ha perdonado y nos perdona a nosotros, es muy poca cosa. Porque somos pecadores, es que podemos perdonar los pecados de otros. Amén. Qué Gloria a lindo. Dios. Amén. ¿Cuántas veces vemos, no? A veces así a gente que tiene tanto de Dios, ¿no? Pero a veces se quedan trabados Acá en el camino. se tranca la caja. Y es por el perdón, simplemente por Exactamente. el perdón. Pero porque entramos de vuelta en lo natural, en lo lógico. Entonces, como dicen, no se lo merece, Mm. porque él me hizo mal. Entonces, él no merece que yo lo perdone. Porque se sienten Y- justificados. Obvio. Alberto, quiero aclarar algo ahí también. Que a veces la falta del perdón es como el clavito Mm. en una pared donde el enemigo viene y te cuelga el cuadro. ¿Y qué dijo Pablo? No Porque se ponga el El sol sol sobre vuestro. sobre vuestro enojo. Y no le deis lugar al diablo. diablo. Amén. Entonces, Hermano, indudablemente- esta palabra no podemos pasar por alto, porque es darle un derecho legal en el orden espiritual al enemigo para que tenga parte en nosotros. Tengamos cuidado, el perdón es importante. Sí, sí. El Hijo de Dios no puede vivir sin perdón. Si vive sin perdón es porque no entendió el principio de la gracia y de la misericordia sobre su vida. Nosotros necesitamos no tener nada en nuestro corazón. Amén. Así es. Qué bueno que podamos nosotros tener muy presente en cada momento esta situación. La falta de perdón Sí. para con el hermano. Sí, la falta de perdón para con el hermano que nos los pide produce una pérdida de comunión con el Señor. Acá va aclarando, ¿eh? Ujú. Una pérdida de comunión con el Señor. No podemos tener amistad con Dios, libertad para entrar en la presencia con alegría si no podemos perdonar a otros. Es un obstáculo tremendo en nuestras oraciones. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. San Mateo, capítulo 11, verso 24 al 26. Mi falta de perdón hacia el hermano no permite que yo pueda recibir perdón de Dios sobre mi vida. Y al no recibir perdón sobre mi vida, no tengo libertad para orar con fe. O sea, qué estorbo que produce, ¿no? Qué lindo es estar a cuenta. Diariamente debemos presentarnos a Dios en oración. Y cuando yo le pido perdón a Dios por mis pecados, lo hago porque yo también perdono a los que me ofendieron. Jesús dijo, perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. San Mateo, A pedir perdón. perdón, amén. San Mateo 6:12. No puedo orar a Dios pidiendo que Dios me perdone como yo no perdono a otros. No, es Esta imposible. oración no sirve, dice. No, No sirve. Y aunque no Gramática. lo digamos así, explícitamente, muchas veces oramos así, con el corazón cargado, con un corazón enojado, resentido. Y esas oraciones son al aire nomás, porque no estamos en sintonía con el Señor. Ay, Señor. Él desea que nuestro corazón esté limpio. Y a mí me ha pasado de orar así y el Espíritu Santo recordarme esta palabra Amén. y tener que perdonar. Amén. Como el hermano mayor, ¿no? Del hijo pródigo, ¿no? Estoy acá, siempre no me fui, ¿no? No, Siempre y no lo estaba. perdonaba a su hermano. Mm. No lo perdonaba. Es más, ni lo reconoció como hermano. Le dijo, ahí está tu hijo. Sí, era hermano. Entonces, ¿pero por qué? Porque tenía un corazón duro.
Porque la jactancia decía, yo nunca hice nada malo. Y como nunca hizo nada malo, le estaba faltando el respeto al Padre. O sea, la jactancia de creer que con nuestros méritos somos mejores que los demás. Porque a lo mejor yo no me equivoco en algo, el hermano sí se equivoca, entonces digo, yo no soy como este. Pero nosotros nos equivocamos en otras áreas. Porque nosotros miramos mucho la paja en el ojo ajeno, pero no vemos el tronco que llevamos nosotros. Entonces, nos ofendemos fácilmente por lo que nos hacen los demás, pero no nos damos cuenta que nosotros también ofendemos. Cuando alguien me hace algo malo, fíjate, ¿cómo no hacer las cosas bien? Ahora, cuando yo me equivoco y se enoja, téngame paciencia. O sea, cuando es para mí, uso una medida. Claro. Cuando es para los... Bueno, claro. Eso es la carne. Claro. Eso es andar en la ley. Estamos midiéndonos. No, yo tengo que estar dispuesto a perdonar siempre. No importa. El Hijo de Dios tiene esa característica. Por eso el mismo salmista podía decir, ¿no?, que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Sí, porque sí. Tiene esa predisposición. Por más que el otro quizás no lo entienda, pero él desde su corazón tiene esa predisposición. Pero aparte eso derriba el argumento humano. Claro. De que el mal se paga con el mal. Por eso acá lo que continúa dice esto. Pero el mismo David, ¿no?, cuando tuvo la posibilidad de matar a Saúl. A Saúl, ¿no? Él dijo, no tocaré al ungido de Jehová. Cuando David podía haberse vengado. Sí. Así es. Y de hecho los que estaban con él le decían, hacelo. Y necesitaban, ¿no? Hacelo, es tu oportunidad. Porque es lo normal. Dios te lo puso, decía, ¿no? Dios te lo entregó. Es que a veces pasa eso. Tenemos la posibilidad de vengarnos. Pero mía es la venganza. Dijo el Señor. Entonces, amén. Cuando yo respondo con el bien a una persona que me hace mal, lo descoloco. Sí. Porque la lógica es que si yo te hago mal, vos me respondas mal. Entonces ahí estamos en el terreno natural. Ahora de repente yo te hago mal, vos me respondes con bien. ¿Qué pasó? Claro. Esto ha hecho que verdugos se conviertan en amén, amén. En la época. En el tiempo de la iglesia. Y hoy también está siendo perseguida la iglesia en otros lados. Sí. Yo leía a este hombre Umbran, que fue muy torturado en Rusia, y él oraba por la persona. Y hasta un día el carcelero, porque cada vez que oraba le pegaba. Sí. Y le pegaron y volvió a entrar y lo volvió a espiar y estaba orando. Y entró enojadísimo, le dijo, ¿qué haces? Mirá cómo estás, ¿qué estás orando? ¿Qué? Y le dijo, estoy orando por vos. Y el carcelero quedó. Y se convirtió a Cristo. Alberto, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. ¿A este varón? Sí, fui a una iglesia y hablé con él, todo. Y vos sabés que mientras él hablaba, pidió una silla porque le pegaron tanto con madera en las plantas de los pies, que lo dejaron en carne viva, que esa piel gruesa que nosotros tenemos no la podía tener más. Entonces un rato estaba, pero después tenía que sentarse. Y se levantó la camisa y mostró las cicatrices de las quemaduras que tenía, ¿no? Es tremendo, ¿eh? O sea, a mí yo me quedé muy conmovido, yo nunca vi una cosa así. Sin embargo, él pudo vivir a Cristo. Lo pudo experimentar, porque es Dios el que nos da la capacidad. Por eso dice, este perdón no se encuentra en el mundo, pero entre los hijos de Dios sí. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordioso perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Vestíos pues como escogidos de Dios santo y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queje contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3, versos 2 y 13. Pedro enseña que la mujer debe sujetarse al marido y el marido tratar bien a la esposa. Es decir, enseña que no debe haber ofensa no perdonada en el matrimonio, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué tremendo esto del matrimonio, ¿no? Qué principio. Sí. Un principio bueno de mantener buenas las relaciones para no tener estorbo en nuestras oraciones. Comunión con Dios. Sí. Porque esa comunión te va a ayudar a que estas cosas... Bueno, cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés, perdieron su comunión con Dios. Amén. María quedó leprosa y Aarón, que tenía que orar por María, no pudo. Te tuvo que decir, Moisés, orá por vos. Claro. Orá por María y orá por mí. Claro. O sea, los dos perdieron la comunión con Dios por causa de no perdonar el error de su hermano.
porque su hermano había hecho algo que no era correcto. Se había casado con una mujer que no era. Pero no vieron que Dios lo aprobó porque las circunstancias de Moisés eran excepcionales. Claro. Moisés estaba en Madián, no estaba entre el pueblo de Israel. ¿Dónde iba a sacar una israelita? Si estaba en el desierto. Entonces, ellos lo juzgaron mal y se enojaron con él y no lo perdonaron. Entonces, nosotros muchas veces juzgamos mal a los hermanos. No vemos los motivos. Alberto, es así, muchas veces uno tiene que analizar y reanalizar, porque nosotros muchas veces del contexto de vida que nosotros llevamos, desde ese lugar medimos. Claro. Pero qué bueno que el Dios que tenemos. Es misericordia. Sí, pero aparte Él conoce todo. Sí, sí. Por eso es mejor dejarlo en la mano de Dios. Exactamente. Por eso la Biblia dice en Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, o sea, porque cuando uno piensa poco, habla mucho y peca. Y en la ¿no? ira del hombre no opera obra la justicia de Dios. Qué cosa, ¿no? Qué cosa, el 1:20 de Santiago. Pero bueno, qué lindo es que el Señor nos está enseñando, ¿no es cierto? Amén. Este es un punto muy importante. No solo debemos perdonar a nuestro hermano, sino también tener misericordia de nuestros enemigos. Porque si amáis a los que ama, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores presentan a los pecadores, prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestro enemigo, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. San Lucas capítulo 6, verso 32 al 37. Tremendo. Y en el pasaje paralelo de Mateo dice que Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos, ¿no? La lluvia sobre la lluvia. Justos, o sea, cómo Dios trata a las personas que no lo conocen. Sin embargo, los trata con misericordia. Del mismo modo que le da cosechas, le da comida, le da cosas buenas. Y eso a veces nos cuesta tanto, pero porque estamos bajo la ley. Pero vos fijate que el Salmo 37 es un reflejo de esto que hablamos. Sí. Bueno, pero el consejo de David es ¿cuál? No te inquietes. Claro. No trates de hacer venganza, no trates pero de... Pero qué bien que está pautado. Sí. El Salmo 37 se los recomiendo en este caso. Es un salmo que parece que David pasó por todo ese proceso. Porque es ese cuestionamiento y lo bueno, plantea. Pero cuando él, Nabal, que era el dueño del campo, donde ellos cuidaron sus trabajadores, porque era la forma que tenían de ganarse dinero en ese momento. Sí. Hacían como de guardia de los trabajadores para que no les roben las cosechas. Cuando llegaba la cosecha, lo normal era que pidieran algo para comer. Entonces David manda a pedir algo y Nabal lo sacó matando. Le dijo, no quiero, ¿quién es ese prófugo de la justicia, ese delincuente? Yo no le voy a dar nada. Cuando David se entera, dijo, agarren las espadas. Y se iba a hacer venganza. Sí, y se le salió la esposa, porque si no... No, vos sabés que... O sea, él en ese momento, él después habrá pensado, porque le agradeció a la mujer. Sí, gracias, mujer, que me paraste. Lo hizo volver. Lo hizo volver en sí. Lo hizo volver. El tipo estaba... y vos sabés que en ese tiempo... Vos sabés cortaba la cabeza. Sí, no. No había derecho, no había 9-11, nada. No. O sea, qué bueno es esto, ¿no? De dejarnos... por eso airado pero no pequé. O sea, no te dejes controlar por el enojo es terrible. O sea, yo que me toca estar en los penales, he conocido mucha gente que por causa del enojo terminó matando a una persona y terminó gastando años de su vida. Solamente por no haber refrenado el enojo. Por un segundo, ¿sí? ¿No? de enojo, de ira. De ira. Muchas veces nos cuesta perdonar porque usamos la razón. Esa es una facultad del alma. O sea, el Hijo de Dios, el que es espiritual, tiene bajo control estas cosas. La razón, el intelecto, la voluntad, la emoción. Tienen que estar guiados por la palabra de Dios. Claro.
pensamos no se lo merece, o sea, por aquel que muchas veces hay personas que uno cree y piensa, no, este no se lo merece. Y sin embargo, Dios no lo ve así, Dios ve lo que nosotros no vemos, ¿no? Y es cierto, pero ahora nosotros somos hijos de Dios, hemos sido perdonados, el amor de Cristo ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo, tenemos un corazón nuevo y el fruto del Espíritu en nosotros es amor. Pero, ¿qué amor? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera y todo lo soporta. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4 al 6. Este es el amor de Dios en nosotros. Aleluya. Pero justamente, para poder fluir en este amor, vivir este amor, tenemos que negar lo natural. Amén. Porque lo natural es eso, es el mérito. Sí. Si te lo mereces, Claro, te amo. Claro. Si no te lo mereces, lo que es el concepto del mundo, ¿no? Sí, el orden natural. Entonces, solamente cuando desechamos lo natural, cuando crucificamos el viejo hombre con sus pensamientos, con sus deseos, con sus razonamientos, por eso Pablo dice que las armas que él usaba eran poderosas en Dios para derribar argumentos y la altivez. ¿Por qué? Porque utilizaba la palabra de Dios. La palabra de Dios te deja sin argumento, porque esta palabra, ¿qué podés decir? Una espada de doble filo, ¿no? Esta palabra, porque nosotros decimos, no se lo merece, pero nosotros, ¿merecíamos que Dios nos perdone? No, estábamos condenados. Y eso es la parábola. La parábola le dijo, con todo lo que yo te perdoné, ¿por qué no quisiste perdonar? Y aún mismo así, ¿no? Cuando también dice, antes de llevar tu ofrenda, anda y ponete a cuenta, ¿no? También la ley. Es que no podemos estar bien con Dios y mal con nuestro prójimo. No podemos. Si queremos estar bien con Dios, también tenemos... Dice Juan, si no estamos bien con nuestro prójimo que lo vemos, ¿cómo vamos a decir que estamos bien con Dios que no lo vemos? Vamos de menor a mayor. Claro. Entonces, nosotros tenemos que practicar esto. Pero lo vamos a practicar cuando nos despojemos de lo natural. Amén. Mientras estemos en nuestra carne, nuestro razonamiento humano, por eso los corintios que estaban en la carne se peleaban por las cosas, iban a los tribunales humanos, y Pablo dice, bueno, de última, pero sufran el agravio. Es preferible. Yo he tenido, a mí me ha pasado que yo he tenido que hermanos que me pidieron que yo les saque cosas con la tarjeta, que me pidieron plata prestada y que no me la podían pagar. Yo saben que preferí perdonárselo que andar insistiendo y llegar a la contienda, al enojo. Sí. Entonces preferí, bueno, te lo regalo. Listo, ¿para qué voy a andar? Prefiero sufrir el agravio y no estar disputando con mi hermano. Porque yo valoro mi relación con Dios. Amén. Tenemos que primeramente valorar nuestra relación con Dios. Amén. Amén. Si no tomamos en cuenta este principio tan importante de que todo lo que hacemos afecta nuestra relación con Dios. No hay cosa que, bueno, no pasa nada. No. Nada de lo que hagamos no afecta nuestra relación con Dios. Todo afecta. Porque nuestra relación con el prójimo nos confronta con Dios. Entonces, cuando vamos a la presencia de Dios, si no hemos actuado con el prójimo como Dios agrada, las relaciones no van a estar bien, porque no hemos hecho lo agradable. Amén. Cuando nosotros nos encontramos con una persona, un amigo, y lo estafamos, no tenemos ganas de estar con ese amigo. Al contrario, viene el amigo y pegamos media vuelta. Ahora, cuando está todo bien, nos abrazamos, estamos juntos. Entonces, cuando está todo bien, cuando mi conciencia está limpia, yo entro a la presencia de Dios, me deleito en Dios, busco a Dios. Si no, automáticamente voy a empezar a esquivar la presencia de Dios. Sí. Si no, también pasa, ¿no? A veces, tío, cómo estaba cegado David, ¿no? Cuando él vino y que viene el profeta y le cuenta la historia de la oveja, ¿no? Y dicen, pero tiene que morir ese hombre, ¿no? Emitió juicio y él dice, no, Claro. ese sos vos. Y él ahí cae en sí. Y juicio sin misericordia. Sí. Pero porque estaba en la carne. Y ahí cae en sí, ¿no? Ahora Y vos él fíjate se que el replantea. sentido de justicia humano está implícito en el hombre y la misericordia es como que no la ve, no la entiende. Y cuando el profeta le dijo, ¿ese sos vos? Ahí cayó. Ahí cayó. ¿Y cómo es? Porque yo creo que la misma palabra lo confrontó y lo hizo caer a esa realidad. Y lo hizo a través de una parábola también. Sí.
Eso es lo más llamativo. Y gloria a Dios, porque es la palabra la que nos confronta con la realidad. Sí. No es un dicho humano de Alberto, de alguien que pudo haber escrito o inventado algo, no. Qué bueno que Dios usa esos métodos para convencernos, ¿no? A través de historias que podemos entender fácilmente y a través de esas historias sencillas podemos ver nuestra realidad. Amén. Muchas veces nos creemos no tan sabios y a veces necesitamos escuchar algo sencillo para poder comprender cosas. Y Jesús hablaba sencillo. Gloria a Dios. Jesús utilizaba esta historia que contó del siervo que tiene que dar cuentas al rey, era muy normal. Sí. Que los siervos En esa época era así. Y la otra del siervo que volvía del campo y tenía que servir a su señor, también eran historias del día a día, lo podía entender el inteligente, el que no era tan inteligente, el culto, el inculto, lo podía entender hasta la persona más ignorante. Claro. Y eso es importante, que Dios no se maneja a un nivel. Muchos piensan que Dios se maneja a un nivel con gente inteligente, que los siervos de Dios son los más inteligentes, los más... No. Hay que tener solamente un corazón sensible. Sí, aparte, una de las características, ¿no?, para los verdaderos hijos de Dios, los que nacieron a la vida espiritual que Dios da, es la sensibilidad en el espíritu, que quizás uno que tiene un seminario hecho o uno que está a punto de recibirse de doctor de teología, si no tuvo ese nacimiento espiritual, no puede percibir estos principios, porque estos son principios espirituales. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Gloria a Dios. Amén. O sea, si yo, qué claro que es Corintio, ¿no? Y cuando porque los griegos se jactaban de su inteligencia. Y por ahí, antes de empezar el 13, dice, yo tengo algo que decirle que es mucho mayor que todo esto. Y ahí nace con este principio. El 1 Corintios 13, claro. el camino del amor. El camino del amor. Porque dice, mucho más excelente. Si no amo, claro, ¿de qué sirve todo lo demás? Qué bárbaro. Qué maravilloso. Gloria a Dios, ¿no? Se nos fue la hora. Nos queda media hora. Buenísimo. El último punto. Entonces termino el último punto. Sí, bueno, gloria. ¿Querés que lo lea yo o querés seguir? No, sigo, no hay problema. Los siervos responsables producen fruto. Qué importante, ¿eh? Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Seguimos ahí. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecéis en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. San Juan capítulo 15, verso 1 al 11. Y es interesante esta expresión, el concepto, ¿no? Primero, tenemos que estar injertados en la vid. Hablábamos ayer, ¿no?, de que la vid... Acá Jesús usa otra parábola, ¿ves? Sí, otro ejemplo. Algo que era muy normal en Israel, las vides. Es claro, tan común, ¿no? Y cómo habla de que al estar injertado, esa savia que alimenta, pero que viene desde la raíz, o sea, que pasa por el tronco, alimenta todo. Acá dice que son los pámpanos, que serían las ramas donde luego se forma el racimo de la uva, ¿no? Que solamente así alimenta. Ahora yo digo, para entender más claro el concepto, ¿no? Jesús dice, el verso 5, ¿cómo es que dice? Separado de mí, nada podéis hacer. Y es afirmación, ¿no? Sí. Ahora, y es enfático. Cuidado. Sí. Nada de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro, porque humanamente... Durante años yo viví en la carne e hice lo que se me dio la gana. Claro. No es que no puedo hacer nada. No, claro. Puedo hacer un montón de cosas. Pero no, que no tienen fruto para Dios. Uh-huh. Lo importante acá es llevar fruto para Dios. Amén. No solamente fruto. Porque Israel también fue comparado a una viña.
Y ahí lo vamos a leer. Pero en vez de dar fruto bueno, dio fruto malo. Malo, claro. Claro. Ahora, el fruto tiene que ver con la raíz, que es la cepa, así se llama. Ajá. Por eso las diferentes cepas dan diferentes calidades de uva. Claro. Entonces, si la cepa es buena, el fruto va a ser Va a bueno. ser bueno. Y nuestra cepa es el hombre perfecto. Amén. Solamente Israel debería haber sido el pueblo que vivía conforme a la voluntad de Dios, pero no lo hizo y fue desechado. Amén. Por eso Jesús dice, yo soy, como un israelita verdadero, la vid verdadera. O sea, yo soy el verdadero israelita. Yo soy el que vine a la tierra a andar como Dios quiere. Y lo hizo. Exacto. Amén. Entonces, nuestra raíz es Él. Amén. Entonces, si tomamos de Él y si vivimos unidos con Él, vamos a producir lo que Él quiere que produzcamos. Amén. No puede pasar otra cosa. Amén. Gloria a Dios. Hermano, y la esencia de esto tiene que ver con que Cristo no solo vino y cumplió perfectamente todo lo que Dios le había pedido que haga, sino que Él venció la muerte, porque la Biblia dice que el ser que no peca no muere. Entonces Jesús resucita al tercer día, y porque Él vive nosotros también viviremos, y ahí es donde consiste que la victoria ya fue ganada por Él. El tema es que yo pueda obedecer. No, y que Amén. esa victoria implicó de que el Espíritu Santo venga a mi vida. Amén, amén. Por eso Jesús esta parábola la coloca, parece algo obvio lo que voy a decir, que Juan 15 está entre el 14 y el 16, ¿no? Sí. Pero 14 y 16 hablan del Espíritu Santo. Amén. Y acá Jesús está hablando de la vida del Y Espíritu. recordemos que del capítulo 3, o sea, Alberto, recordémosle a los hermanos que del capítulo 13 al 17 son las últimas horas de La Jesús. última noche. Claro, y que Jesús tenía que dejar estas palabras porque eran muy importantes. Y yo digo, qué maravilloso cuando uno lee esto, la riqueza, la profundidad y el principio que nos deja es tremendo. Pero Andrés, Jesús le habló de eso, porque uno dice, pero ¿por qué se lo habló la última noche? ¿Por qué no se lo dijo antes? Claro, sí. Porque no lo podían entender. No lo podía, claro. Entonces, como Jesús sabía que era la última noche, que iba a morir, iba a resucitar, y después iba a venir el Espíritu Santo, y ahí iban a entender, se lo dijo la última noche, porque ya era Para en que vano. retengan ahí un poco. Claro, pero vos sabés que incluso, o sea, los escucharon, pero después capaz que se olvidaron, pero el Espíritu Santo los recordó Exacto. todo lo que Jesús le había Porque dicho. ellos no tenían un grabador. Claro, No tenían. Como nosotros que podemos rever los No nuestros estaba programas. grabando. claro. Miren si Jesús hubiera tenido la posibilidad de grabar. No, ¿sabes? Pero el Espíritu Santo les recordó. Amén. Que es mucho mejor, ¿no? Ah, Es mucho amén, mejor. sí, Que ¿no? algo. Bueno, dice, esta fue una de las últimas enseñanzas de nuestro Señor para con sus discípulos, la última noche que pasó con ellos. Allí Jesús les habló mucho del Espíritu Santo, que iba a venir y estar con ellos. La presencia Y del en Espíritu. ellos. Amén. Y en ellos, perdón. Iba a estar con y en ellos. La presencia del Espíritu Santo haría que los hermanos estuvieran unidos con el Señor y por ese motivo iban a llevar fruto para Dios. Entonces Jesús tomaba la parábola de la viña. La vid ya había sido figura de la relación de Dios con su pueblo desde la antigüedad. Tanto Isaías como Jeremías llamaron al pueblo de Dios como una viña, pero esa viña había dado mal fruto. Habían dejado al Señor y comenzaron a vivir en idolatría y pecado, como los otros pueblos que no conocían a Dios. Pero ahora Jesús es la verdadera vid. En Él tenemos todo lo que necesitamos para ser verdaderos siervos de Dios. Y ahora Jesús les enseña cómo ellos debían hacer para llevar mucho fruto para Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Esto dice San Juan capítulo 15, versos 13, 15:8 o 13:8. Sí. No, 15. 15:8, perdón. La idea que el Señor quería implantar en sus mentes era que no bastaba con que fueran ramas que tuvieran solo el nombre de cristiano, sino que tenían que tener vida, no estar secas, sino manifestar el carácter de Cristo a las personas, o sea, mucho fruto, para que las personas conozcan a Dios y lo glorifiquen por esto. Y ese es el fruto. Amén. Amén. Que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Amén. Ese es el fruto. El Claro. fruto del Espíritu. Como decía el salmista, ¿no? Verán mucho esto y confiarán, y temerán y confiarán en Jehová. Y ¿no? darán la gloria a Dios. Amén. Jesús Amén. dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Mm?
para que los hombres vean vuestras buenas obras, pero buenas obras producidas por el Espíritu Amén. Santo. Glorifiquen a Las Dios, buenas ¿no? obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Al ser guiados por el Espíritu podemos hacer lo que Dios quiere y la gente puede ver a Dios a través de algo visible, Amén. porque Dios es invisible. Si uno le habla a la gente de Dios, dice, ¿dónde está Dios? Claro. Entonces, La ¿quieres gente conocer a necesita Dios? ver. Míreme a mí. Claro. Yo tengo un pedacito, no tengo todo, pero soy una parte del cuerpo de Cristo. Amén. Tengo que manifestar ese carácter, el carácter de Cristo. De Cristo. Por eso dice, el Padre es el que reconoce a las verdaderas ramas, las que llevan fruto, y las limpia para que lleven más fruto. Esto es muy importante. Amén. Yo la otra vez busqué en YouTube cómo se podan las sí. Muy Sí. interesante. Es interesante. Porque le corta casi todas las ramas. Sí. Porque yo tuve vid en casa y si vos no le cortás las ramas, la vid se va en hoja. Y se van en vicio. Se va en hoja. Claro. Y no produce fruto. Y no produce fruto. Entonces estaba la vid que habían quedado todas las ramas de la cosecha anterior, entonces venía con una tijera y le dejaba otra ramita. Y decía, ve, con esto solo es suficiente. Entonces la planta toma fuerza, vuelven a salir las ramas y vuelven a dar fruto. Entonces, qué bueno es que Dios, el Padre, nos cuida. Sí. Y corta de nosotros todo lo que... Y es increíble porque también dicen que todas esas ramas que se cortan, que luego se secan, como dice, y va a quemar, se quema todo, no queda nada. No queda nada. No queda nada, ¿eh? Se quema todo. Pero qué bueno que nuestro viñador, o nuestro cuidador, es el Padre. Amén. Que el Padre vela... Y él sabe qué es lo que nos sirve y lo que no. Y a veces si fuéramos una rama viva y nos cortan, entonces claro. Pero qué bueno, es la disciplina de Dios. Amén. Esa es la disciplina de Dios. Por eso Hebreos tan claro lo dicen. Tan claro, para que seamos participantes de su santidad. Sí, amén. Amén. Entonces dice, el Padre es el que reconoce a las verdaderas ramas, la que lleva fruto, y las limpia para que lleve más fruto. Pero las ramas secas serán quitadas, no serán reconocidas como verdaderas, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. Eso lo dijo Jesús, ¿no? Muy importante. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo aquel árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. San Mateo, capítulo 7, verso 15 al 23. Tremendo. Importante. Sí. Ahora qué claro. Clarísimo. Ay, Señor, esto es una palabra que nos compromete a todos. Bueno, no podemos decir el día de mañana no sabía esto, ¿no? Jesús estaba advirtiéndole a los... primero les dijo que tuvieran cuidado con los caminos, ¿no? Sí. Porque habló del camino ancho y del camino angosto. Es más fácil andar por el camino ancho que por el angosto. Claro. Ya ahí tiene un impedimento la vida cristiana, ¿no? Que es más difícil, más esforzado vivir de acuerdo a la voluntad de Dios que vivir de acuerdo a como se me da la gana. Claro. Ahí hay un freno. Y luego les dice, cuídense de los falsos, porque los falsos hacen que nos apartemos de Dios, hacen que formemos una ilusión de que porque simplemente tenemos a Dios en nuestros labios, ya somos cristianos, cuando realmente tiene que haber una manifestación de una vida. Amén. Acá, estos hombres, que Jesús dice, no los conozco, no manifestaron la vida de Cristo, porque a pesar de hacer cosas en el nombre del Señor, eran obradores de ¿qué? De maldad. ¿Qué es lo que decías vos, claro, ¿no? Que uno puede hacer mucho, obviamente. Pero cuando se trata ahí de separado de mí, nada poder hacer, es de la voluntad de Dios. O sea, estos hombres estaban separados, hicieron cosas religiosas, aparentemente cristianas, aparentemente que, qué bárbaro. Pero Dios no las reconoció. Esto es igual que las 5 vírgenes insensatas. Tenían la lámpara, pero no tenían aceite. Entonces, cuando se presentaron y quisieron que el Señor le abra la puerta,
¿Qué le dijo el Señor? No los No conozco. conozco, claro. No tiene nada que ver conmigo. Entonces, qué importante es tener la vida de Cristo, nacer de nuevo. Es muy importante. Y el que nace de nuevo va a dar fruto. Amén. Porque a mí me llena de gozo esa palabra. El árbol malo no puede dar buen fruto, pero el árbol bueno no puede dar mal fruto. Claro. Quiere decir que si yo estoy unido a Cristo y me dejo guiar Los por el... frutos por sí va a haber... solos, Por su fruto los conoceréis. Claro. O sea, Vos ves caer, o sea, este es como decir el dicho, ¿no? Deja que, vos Que querés madure. saber qué planta es, deja que se produzca el fruto y caiga por sí misma. Yo O sea, en casa si vos tenía naranja, pomelo, mandarina y limón. Y son muy parecidos porque los 4 son cítricos. Cítrico, claro. Y dan flor parecida y todo. Hasta que no da fruto. Inclusive la naranja con la mandarina también. Muy parecido. Pero cuando vos lo cortás, no es lo mismo comer una mandarina que comer una naranja, claro. que comer un limón O un y que comer pomelo, un pomelo. claro. Son 4 frutas diferentes. Y son cítricos las 4. Claro. Pero la conocés solamente cuando da fruto. Claro, la esencia. Entonces, el falso cristiano, como la cizaña. Y el trigo, claro. La cizaña se parece al trigo, Sí, pero no. pero no es trigo. Y cuando el Señor lo dijo que déjalo ahí, es porque en un momento la cizaña crece un poco más y se queda erguida. Sin embargo, el trigo se dobla. Es como el girasol también. Sí, La planta, la sí. flor de girasol, cuando está verde, está ahí Sí, orgullosa. buscando Vos el pasás sol, y mirá, claro. parece que te hacen así. Sí, sí, es pero increíble. cuando madura, Se agacha, se agacha. porque el fruto pesa. Bueno, lo mismo el trigo y la cizaña. Y nosotros también, Qué hermano. bárbaro. Señor, ayúdanos, Cuanto tenga más misericordia. grande, más servimos. Pero vos fijate que todo procede de la esencia, o sea, en este caso de la planta. ¿Y nosotros no es así también, Alberto? Sí, ¿de es la qué? esencia del corazón, del espíritu. Estamos O sea, si no hay despertados. esencia, ¿qué vas a dar? Porque por eso la ley no podía hacer esto. La ley trajo el conocimiento del mal, pero no trajo el poder para vivir una vida de victoria. Ahora, el Evangelio trajo el poder para vivir una vida de Amén, victoria. amén. Nosotros hoy tenemos la ley del espíritu Gracias. de vida que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Podemos vivir. Gloria a Dios. Tenemos el poder para hacerlo. Amén. Por el Tenemos Espíritu. que darle lugar al Señor Gloria en a nuestros Dios. corazones. Amén. Y tenemos que darle lugar, porque ¿cómo actúa el Señor? A través de su palabra. Amén. Porque ¿qué es la que tiene vida? Es la semilla. La palabra del sembrador, la que produce la vida, es la semilla. Bueno, continuamos, así vamos finalizando, ¿no? Sí. Para poder llevar fruto tenían que hacer 2 cosas, permanecer en mí Ahí está, ¿ves? y yo en vosotros. ¿Qué significa esto? Jesús les aclara más adelante, permanecer en Jesús es guardar su mandamiento, y que Jesús permanezca en nosotros significa que sus palabras deben estar guardadas en nuestro corazón. Si guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón y las ponemos por obra, vamos a llevar seguramente mucho fruto para Dios. No puede suceder otra cosa. O sea, hablamos de esa esencia, ¿no es cierto? Para eso nos ha sido dado el Espíritu Santo, para que andemos por el Espíritu. Esto nos da la seguridad de que si nosotros hacemos lo que Jesús dice, Dios obrará en nosotros cosas tremendas para su gloria. Amén. Qué lindo, porque esto no depende de mí. Aleluya, gracias Jesús. ¿No? A pesar de que yo tengo que cumplir con ciertas Sí, condiciones. pero- Pero ¿cuál es la condición? Permanecer. Claro. La palabra permanecer ahí, menos en griego, es estar quieto ahí. Mantener mi relación con el Señor, Bueno. depender del Señor. Amén. Qué bueno es que yo dependo del Señor para todo. No soy yo el que hago las cosas. Pablo dice, miren, yo trabajé más que todos los apóstoles, pero automáticamente aclara. Corrige, claro. Pero no yo, Sino la gracia. sino la gracia de Dios en Dios mí. en mí. ¿Y qué es la gracia de Dios? El poder del Espíritu Santo. La misericordia, el poder. Claro. Porque por eso decía, hermano, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nuestra vida nueva proviene de Cristo. No proviene de nada nuestro. Por más que hagamos fuerza y fuerza y fuerza, lo único que nos va a salir es transpiración. Nada más. Pero vida de Cristo es imposible. Eso procede del Espíritu. Cuando Que la está en persona- nuestro interior. Claro, que nace. Por eso que importante, es el único texto, San Juan 3, ¿no? Del nuevo nacimiento, pero qué verdad tan Sí, clara. parece que somos medio reiterativos. con esto. No, pero ahí nace todo, Alberto. Ahí Pero nace sí, esto. uno tiene que ir siempre a la raíz. Claro, Y claro. la raíz de mi vida cristiana es una vida nueva. Amén. Entonces Jesús quería que tengan esa vida, ¿no? Gloria a Dios. Que dependieran del Espíritu Santo. Amén. Por eso le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos con el poder de lo alto. Amén.
Y ellos fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Y recién ahí Pedro entendió la Escritura y empezó a predicar. Ustedes ven predicando a Pedro en Hechos capítulo 2, no parece el mismo Pedro. No, era el Espíritu ahí, gobierno total, o sea, esas palabras, o sea, para que diga que se compungieron de corazón, solo el Espíritu. Pero cuando Dios usa ese canal correcto donde Él pasa para llegar al que oye, ¿no? Qué tremendo. Bueno, y no solo eso, sino que vamos a tener seguridad en nuestras oraciones y nuestras oraciones serán contestadas. Dijo que pidamos todo lo que quisiéramos y Dios será hecho. Aleluya, qué promesa, ¿no? ¿Cómo debemos preocuparnos para que nuestra vida espiritual se desarrolle como crece la rama de la vid? Así vamos a ser siervos eficaces porque nuestras oraciones van a ser poderosas en Dios. O sea, el Espíritu cuando intercede por nosotros, como dice Romanos capítulo 8, 26 y 27, dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Son esas oraciones. Nos ayuda, dice. Sí, nos ayuda. Cuando no sabemos cómo orar. Sí. Qué bueno. Sí, gloria a Dios. Hasta en eso. Y qué lindo, porque cuando toma gobierno el Espíritu, hace oraciones perfectas y en fe perfecta porque está en la voluntad de Dios. Bueno, por tanto, si hacemos oraciones perfectas, no nos jactemos, hermano, porque si hacemos oraciones contestadas es porque el Espíritu Santo nos guió a esa oración, porque hasta en eso a veces tocamos trompeta. Me mandé una oración, hermano. 80 días. Es tremenda la oración que me mandé, tembló todo. No. Como trueno, relámpago, todo. No hay jactancia. Todos dependemos de Dios. Por eso dice, todos los verdaderos siervos han sido hombres y mujeres que sus oraciones han sido contestadas, porque entraron en ese concepto de siervo. O sea, ya no hago sino lo que mi amo quiere que yo haga. Está, ¿no? Entonces, como estamos ligados a Dios, todo lo que vamos a pedir va a ser conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Amén. Esa es la promesa del Señor. Cuando el Salmo dice, deleítate en Jehová. Y Él te concederá. O sea, porque muchos dicen, no, deleítate en Jehová, y Él concederá. O sea, como que hacemos énfasis en que Dios te va a conceder todo. No, pero deleitarse en Dios es disfrutarlo. Amén. Es vivirlo, es experimentarlo. Amén. Es decir, te amo, eres bello, eres hermoso, eres glorioso, eres lo mejor que tengo, dependo de ti. Eso es deleitarse. Amén. Es tener placer en Dios. Amén. No es solamente, ¿tiene un problema? Ore a Dios. No es el supermercado, no es el delivery. Hola, sí, mándame una de mozzarella. No. Error grave. Las oraciones no son no es supermercado. Y ahí decían, no. Pero ojo, que hay muchos que contestan así. Una cosa gente busco con problemas, esta... ore a Dios. No es así. Hay veces que actuar, ¿viste? Son cosas. Deleitate en el Señor. Y agradale a Él, tener fruto. Por eso dice, y es la promesa del Señor, y Él no miente. También Jesús prometió un gozo completo para el siervo obediente a su palabra. Amén. Tendremos el gozo del Señor en nosotros y será permanente porque nosotros hacemos lo que es agradable para Dios. Cuando andamos sirviendo al Señor, como Él manda, seguramente seremos hombres gozosos. Así era Jesús, así lo fueron siempre sus seguidores. Pablo y Sila cantaban en la cárcel de Filipo y el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo gozoso cuando obedece a su Señor. Qué lindo, ¿no? Porque creo que las cualidades o los frutos del Espíritu que figuran los tres primeros, que es la que experimentan los que nacen a la vida espiritual que Dios da, amor, gozo, paz. ¿Sí? Porque la comunión con Dios es restablecida. Entonces se despierta el amor, el gozo y la paz. Sí. Esto es maravilloso. Y qué bueno esto de que si servimos a Dios vamos a ser personas gozosas, ¿no? Amén. Porque el gozo no viene por lo que tenemos. El gozo viene por lo que somos. No sé si te acordás del himno que decía, gozo da en el servir a Cristo, gozo en el corazón, ¿no? Y el servir a Cristo produce eso. Nehemías dijo, el gozo del Señor será vuestra fortaleza. Gloria a Dios. El otro himno que cantaba Pope era un corito, que decía, conocerle es amarle, amarle es servirle da alegría en la vida caminar. Qué bueno. O sea, el servicio a Dios es alegría, ¿no? Amén. Para que quede, muchas veces uno dice, Dios, tengo que servir al Señor. Que el Señor Jesús fue ungido con óleo de alegría más que todos. Jesús fue una persona alegre y feliz. ¿Por qué? Porque servía a Dios siempre. Amén. Yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Lastimosamente las películas lo han distorsionado y lo han puesto serio como perro en bote
siempre mirando con mala onda, siempre condenando a todo el mundo, y esa pero es la imagen del mundo. La que el mundo quiere tener, la ¿no? que el mundo tiene de Jesús y de Dios. Un Dios malo, un Dios castigador, un Dios que no Opresor. perdona, un Dios que desea el mal de la Que gente. es como un dictador. No, nada que ver, ese es Satanás. Sí, Y ese es el gobierno que van a tener ahora cuando Satanás tome control de la tierra. Ese van a tener. Le va a prometer paz y seguridad y le va a dar destrucción repentina. Así es el mundo. Miren los gobernantes que tenemos. Prometen, bueno, pero ¿cuál es el resultado? Miren, observen, hermanos. No seamos necios, no seamos ciegos. Observen. Prometen una cosa, pero el fruto, ¿cuál es? no, Otro. Entonces, nosotros no podemos ser como los del mundo. que seamos entendidos. Que nuestro fruto sea un fruto que dé gloria a Dios. Amén. Lastimosamente hoy en día hay muchos hombres famosos de Dios que están dando mal fruto. Y eso trae vergüenza y trae mal nombre al Evangelio. Amén. Que nosotros podamos tener un fruto que glorifique a Dios. Amén. Por eso Jesús continúa con estas palabras. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamo amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amigo del Señor Jesús, qué privilegio Qué es bendición, hermano. ser llamado Ahora, a ser amigo, ¿no? Viste que hay una progresión acá, como una planta. Sí. Dice fruto, después dice más fruto y después dice mucho fruto. Mucho. Ujú. Qué interesante que la vida cristiana es progresiva, Y va en crecimiento. como van creciendo la aurora Sí. hasta que el día se hace perfecto, no es instantánea. Muchos quieren cristianos instantáneos. Hoy se convierten a Cristo, mañana ya son ministros de alabanza, son predicadores. Eso es falso. No es fruto de una vida nueva. Ahí no está operando el poder del Espíritu Santo. Está la vieja naturaleza maquillada, el lobo vestido de oveja. Pero no es cierto, porque no se produce un ser humano en 6 meses. No, hay un proceso. Yo nací al año que era, y era uno que no servía para nada todavía. Claro. ¿O no? Hay un Pasaron proceso. muchos años hasta que se desarrolló y tuve que ser formado. Y en el camino del Señor también. Tiene que pasar tiempo. Amén. Muchos piensan que Saulo se encontró con el Señor, el otro día ya andaba escribiendo las cartas. Y... No. Pasaron años. Años. 10 años, ¿no? 12. Más de 14 Sí, años. hasta que él escribió, sí, pero 12 años solo ya estuvo con él, o sea, es que no se conoce, que él estuvo un trato con el Señor, donde Trato el Señor solas con el lo fue Señor. formando. Como Israel también. Jesucristo mismo, 33 años de 30 silencio. años, 30 años. 30 años, perdón. 30. Israel fue primero llevado al desierto Sí. para que conozca a Dios, Sí. para que Dios lo ordene. Amén. Ellos llegaron como una banda de gente que salieron todos corriendo, esclavos, al monte, a la presencia de Dios. Pero cuando salieron del monte, salieron como un ejército enorme. Amén. Dios los acomodó, Los les dio ató. leyes, Claro. los enseñó a marchar, les dio estatutos. Bueno, lo mismo Dios quiere hacer hoy con nosotros. Y pensar que mientras ellos permanecieron en esa obediencia, Dios les dio victoria en todos lados. En Pero todos donde lados. desobedecieron, fracasaron. Bueno. Qué cosa, ¿no? Bueno, vamos culminando acá. Sí. Amigos del Señor, qué privilegio. lindo. Podemos vivir una vida de amistad con Dios. Podemos conocer su secreto y llevar a cabo sus planes como sus amigos que somos, ¿no? Por eso Juan dice que no podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. O sea, ahí hay una Incompetencia, diferencia, ¿no? una incompetencia. Total. Pero nosotros ya no somos más del mundo, somos pueblo de Dios. Gracias, Aleluya, Señor. ¿no? Avancemos, hermanos, junto con nuestro amigo Jesucristo. Él es un amigo fiel, como no existe otro. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Por el contrario, Él siempre será nuestro pastor, que nos guiará todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a su presencia. Amén. Ahora, Amén. Andrés, Gloria a fíjate Dios. qué progresión, ¿no? Mm. Hablamos de hijos, Sí, después hablamos de de siervos, siervo. pero acá ya estamos hablando de amigos. Mire Hay qué una progresión. relación. Bueno, así como es el proceso en la planta que explicaba Alberto, esa progresión sigue siendo en lo espiritual. Está bueno ser hijos, Gloria a Dios. pero el hijo, el padre, lo tiene que llevar, lo tiene que Sí, traer, le sí. tiene que dar de comer, le tiene Sí, que... dependencia. Es bueno servir a Dios, Sí. porque entonces ya estamos colaborando, Claro. pero es bueno ser amigo, Claro. donde el padre ya se sienta con su hijo maduro, que Y charla. administra bien sus bienes y tiene profundas charlas. Profundas charlas. Eso es como cuando Jesús Donde sale revela ya los del secretos. río del Jordán, que viene la voz que le dice, este es mi hijo amado, y la palabra hijo, ahí es huyos, el hijo de la madurez. Claro. Es aquel que se puede sentar a la mesa, que ya el padre
puede tratar los temas de negocio con su hijo porque su hijo está maduro y preparado para eso. Y es la misma palabra que usa Pablo en Romanos 8, donde dice que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos huyos de Dios. Claro. Gloria a Hijos Dios. maduros. Qué bueno, maravilloso. Así es. No más duros. No más Hermanos, duro, sino una que maduro. bendición compartir esta palabra que a mí me trae tanto gozo en mi corazón y en mi espíritu y a su vez me confronta con una realidad. Amén. Que para Nos agradar, confronta. Claro, para agradar a Dios tenemos que tener una comunión con todos nuestros semejantes de modo que nuestras oraciones no tengan interrupción. Con la ayuda del Señor, el próximo estudio vamos a mirar a Pablo A Pablo. como siervo, Amén. como modelo de siervo. Así es. Así que bueno, Así que bueno, qué importante, ¿no? También el perdón. Hablamos acerca del perdón para poder servir también al Señor. el y que perdón, no haya obstáculos. todos los puntos Todos que los vimos, puntos. que tener en cuenta la eternidad, trabajar sin Sin límite, límite. Sin fatiga. sin fatiga, sin Así es. desmayar y sobre todas las cosas crecer para llegar a tener mucho fruto y vivir la amistad con Dios. Y que No hay Cristo nada sea más lindo formado, ¿no? que tener a Dios de amigo. Y Cristo formado en nosotros, Sí. que decimos, no poder mostrarlo. Así que bueno, hermano, hasta acá llegamos. Saludá a Andrés, saludá a Vamos a hacer Alberto. una oración. Ah, es verdad, la oración. Yo ya estaba Vamos a la para oración. cerrar. Vamos a orar y después saludamos. Amén. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por esta hermosa palabra. Amén. Gracias, Señor, porque esto nos hace vivir la realidad que como hijos que somos tuyos, Señor, y la dependencia que necesitamos de tener de ti en todo momento y en todo tiempo. Señor, tú eres nuestro Padre, eres nuestro Rey y eres nuestro Hacedor. Pero también, Señor, eres el que tiene hoy gobierno sobre nuestra vida, donde nuestra vida cada día que nos despertamos y abrimos nuestros ojos debe ser rendida a ti en pleno reconocimiento de que sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Pero en esa posición también de hijo, Señor, tú nos das derecho. Y esos derechos tienen que ver de que nuestras oraciones son contestadas por ti cuando oramos en perfecta voluntad, sujetos a ti, sujetos, Señor, a todo lo que tú amas y tú quieres y esperas Amén. de nosotros y conforme al propósito eterno por la cual tú nos creaste. Gracias. Ayúdanos, aún en nuestras necesidades Amén. y en aquellas cosas que muchas veces no entendemos. Sensibiliza nuestro espíritu para que podamos comprender tu voluntad perfecta Gracias. para con nuestra vida en este tiempo presente. Gloria a Dios. Porque nuestra vida en ti, Señor, si creemos y te somos fieles, por la eternidad ya está garantizado. Amén. Te alabamos y te damos gloria por eso. Amén. Amén. Qué lindo. Amén. Qué bendición. Dios los bendiga. Ahora sí vamos con los saludos. No perder la oración. Sí. Mira vos. Ahora sí vamos. Bueno, hasta la próxima. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Que no sabemos hasta dónde va a llegar todo esto, porque una vez que se sube a las redes sociales va a todo el mundo, ¿no? Amén. Sí, sí. Así que cualquier persona que nos esté viendo en cualquier lugar del mundo, que Dios los bendiga grandemente, Dios los bendiga. que estas palabras les sean de mucha bendición. Amén. ¿Y en qué momento? Porque también queda Queda grabado. hasta que Cristo venga. Va a quedar ahí. Así Amén. bueno, Andrés, saludá. Dios lo bendiga, hasta la próxima, si Dios así lo permite, puede que esté yo como no, pero bueno, gracias a Dios hoy pude estar y fui muy bendecido. Dios lo Así bendiga. es. Nos vemos, hermano. Hasta el próximo jueves. Bendiciones. Chao, Dios les bendiga.